Quiero que pienses en un momento específico. No tienes que compartirlo ni decirlo en voz alta, ¿no? Solo quiero que lo traigas a tu memoria. Ese momento en el que llegaste a casa después de que un proyecto tuyo no funcionó. Puede haber sido un festival que no convocó a la gente que esperabas, una exposición que cerró antes de tiempo, una propuesta que no fue seleccionada después de meses de trabajo. ¿Qué tal un programa de educación, una beca que terminó antes de lo previsto porque los fondos no llegaron? ¿O esa colaboración que se cayó a último momento? Ese momento en el que llegaste a casa, te sentaste y pues no sabías muy bien qué hacer con todo esto que sentías, ¿no? Hoy quiero hablar de eso, no desde la autoayuda barata, no desde el todo fracaso es una oportunidad disfrazada, ¿no? De este meme motivacional. Quiero hablar de cómo se procesa de verdad el fracaso de un proyecto cuando tu trabajo está profundamente conectado con tu identidad, con tu comunidad, con tu vocación. La gestión cultural eso pasa mucho más de lo que se habla, ¿no? Y el silencio alrededor de ese tema también tiene un costo altísimo. Te doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrallo y jueves 30 de abril del 2026, en el episodio 156, vamos a hablar de cómo lidiar con el fracaso de un proyecto. ¿Qué tal, colegas? Antes de empezar, ya saben que este programa y todo lo que hacemos en acultura.org está patrocinado precisamente por los cursos de acultura.org, Pleca Academia. Ya hemos terminado el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural. Terminamos súper bien. Fue una conclusión, una reflexión bastante buena. Así que podés tener acceso ya a todo el curso directamente por solo $10 en acultura.org Pleca Academia. Y no solo eso, tenemos varios cursos más que estamos no solo abriendo, sino que ya están muchos que ya están cargados y que pues tenés oferta cultural para formarte casi al infinito. Échale un vistazo en acultura.org, Pleca Academia. Empecemos este episodio nombrando algo que creo que no se dice lo suficiente. Fracasar en gestión cultural no se siente igual que fracasar en otros campos de la vida profesional, ¿sabes? No lo digo porque nos podemos victimizar, ¿no? O para construir un relato de que este trabajo es una cuestión heroica, ¿no? Es una cuestión sufrida, una cuestión abnegada. Lo digo porque es un hecho que tiene consecuencias prácticas en cómo procesamos lo que salió mal. Cuando una persona que trabaja en el sector financiero, por ejemplo, cierra un trimestre malo, pues hay mecanismos bien establecidos para procesar eso, ¿no? Hay métricas claras, reuniones de análisis, ajustes de estrategia, etcétera. Hay una distancia entre el resultado y la persona, pero en gestión cultural esa distancia es que no existe. Eh, tú, tú eres quien concibió el proyecto, quien lo defendió, quien convenció a artistas, a personas de participar, quien le explicó a tu propia comunidad por qué valía la pena. El proyecto es tuyo en un sentido literal, es una parte de ti, una parte identitaria. Y cuando no funciona, el golpe no solo es profesional, sino que pues personal. A eso, súmale algo que es propio de nuestro sector, y es que las personas que trabajamos en cultura solemos creer de manera profunda, casi un dogma, que lo que hacemos es algo importantísimo, es algo que va a cambiar la historia de la humanidad.
O sea, el sector cultural no ve el trabajo en la gestión cultural solo como un empleo, lo ve como una convicción. Y eso significa que cuando un proyecto falla, no solo falla el proyecto, sino que por un momento también se tambalea esa convicción. Y claro, eso es algo terrible. Por eso creo que el primer paso antes de cualquier análisis, cualquier lección aprendida, es reconocer que lo que sientes tiene sentido. El duelo por un proyecto que fracasa es real. Y esto no es algo exagerado, no es falta de resiliencia, ¿sabes? Es una respuesta completamente proporcional al corazón que pusiste en esa iniciativa. Cuando te das permiso para sentirlo, aunque sea un par de días, ¿sabes? Es parte del proceso del duelo. No se trata de que sos débil, no se trata de que no tenés carácter, es pura honestidad contigo misma, contigo mismo. Hay quienes en gestión cultural aprenden muy rápido a saltarse esta parte, ¿sabes? A decir, bueno, no funcionó, a darle a otra cosa. Porque claro, la agenda no para, ¿sabes? El mundo sigue girando. Hay que presentar el siguiente proyecto. Porque, claro, se siente más profesional no quedarse pegado ahí a eso que fracasó y démosle, pasemos página. Y yo lo entiendo, de hecho, eh, incluso un poco lo envidio. Pero lo que suele pasar cuando saltamos esa fase del duelo, pues ese dolor aparece después, disfrazado de cinismo, disfrazado de agotamiento, de esa sensación de que para qué esforzarme si igual no va a funcionar. El procesamiento emocional tiene que ocurrir de alguna forma, siempre. Las emociones, si no se sacan, se guardan, pero no desaparecen. Y lo mejor es sacarlas de forma consciente, ¿no? No de forma que pues lamentemos hacer cosas que no somos conscientes de hacerlas. Ahora bien, una vez que le hemos dado, ¿no?, ese espacio a lo que sentimos, viene algo que sí requiere análisis y que creo que hacemos muy poco en el sector cultural. Es que debemos entender de qué tipo de fracaso se habla en el sector. No todos los fracasos dicen lo mismo sobre nuestro trabajo o sobre la viabilidad de lo que intentabas hacer. Es como una especie de fracaso de contexto, ¿sabes? Es este fracaso que no tiene que ver con la calidad de tu proyecto ni con la capacidad de ejecución. Es el proyecto que no pudo sobrevivir a una crisis económica. ¿Qué pasó? Que le cayó al país, ¿sabes? A un cambio en la administración municipal, a un cambio de recursos, a toda una cartera de iniciativas, ¿no?, del sector, una propia pandemia, ¿no? Una eh, elecciones, ¿no?, que llevó a una polarización política que hizo imposible convocar a ciertos públicos. Este tipo de fracaso, claro, duele igual, pero la lectura que podemos hacer es completamente distinta. Un proyecto que fracasa por contexto no es evidencia de que tu propuesta haya sido mala, ¿sabes? A veces es exactamente lo contrario. Era tan pertinente que incluso amenazaba algo, ¿no? O llegó en el peor momento posible sin que hubiese podido hacer nada o se hubiese podido haber hecho diferente. También creo, por otro lado, está el fracaso de ejecución, lo llamaría yo. Este sí es un poquito más incómodo de observar, de analizar, porque sí tiene algo que ver con las decisiones que tomaste. Quizás el proyecto estaba bien concebido, pero pues la comunicación falló. O capaz el equipo no tenía las capacidades que necesitaba y tú no lo observaste, tú no te adelantaste a ello, subestimaste los costos,
no sabías esto de costos directos, indirectos y no calculaste bien y pues eso terminó por ahogar la iniciativa antes de que pudiera despegar. Este tipo de fracaso, claro, es valiosísimo porque de alguna manera te enseña algo muy concreto de tu profesión que pues te ayuda a acumular experiencia para que el próximo proyecto lo hagas súper bien, ¿no? Pero para aprender de él, pues aquí tenés que enfrentarte a eso, ¿no? Tenés que enfrentarte a que te equivocaste, reconocer que te equivocaste y sacar las lecciones. O sea, y esto no significa culparse de manera destructiva, ¿no? Pero tampoco relativizarlo, ¿no? Tanto que pues se pierde la lección. Porque también aquí viene lo triste. Me he encontrado con muchísimos artistas que me dicen, no, es que mi proyecto ha fracasado muchísimas veces, ya no aguanto, ya no quiero seguir. Pero este fracaso, cuando tú indagas, ¿no? Te das cuenta que ese intento desmedido que ha hecho es hacer lo mismo una y otra vez. Y consideran que eso es intentarlo, ¿no? Hacer lo mismo una y otra vez. Pero si no analizas, no reflexionas los errores que te llevaron a ese resultado, pues de nada sirve que lo hagas mil veces, ¿no? Esto no es un tragamonedas. Si bien es cierto, apostamos un poco en el arte, ¿no? Y es una apuesta siempre un proyecto, pues la idea es que la probabilidad crezca conforme a la experiencia que vayamos ganando. Pero si esa experiencia no la obtenemos por el análisis de las lecciones que conseguimos, ¿no? Pues, ¿qué sentido tiene, no? Y creo que hay un tercer tipo de fracaso, probablemente el más complejo, y es el fracaso del concepto del proyecto. Eh, Es ponerle el proyecto que en el fondo respondía más a lo que tú querías hacer que a lo que tu comunidad necesitaba, ¿sabes? O que incluso pudiese estar lista para recibir. Esto pasa mucho en el sector cultural. A quienes trabajamos en cultura nos apasiona tanto lo que hacemos que a veces proyectamos en nuestra comunidad, en nuestra población, un deseo que es más nuestro que el de ellos, que el de ellas. Eh, Soñás, ¿no? Con hacer un ciclo de cine experimental en un barrio donde nunca se había trabajado cultura cinematográfica, ¿sabes? Querés lanzar y trabajás, ¿no? En un festival de música contemporánea sin ningún proceso previo de mediación, de comunicación. Entonces, no es que la idea sea mala en abstracto, es que llega antes de tiempo o llega a un lugar equivocado. Los proyectos, por eso hablamos mucho en los cursos de cultura, los proyectos, pues si bien es cierto, nacen de nuestras ideas y nuestra identidad, nuestros gustos le dan ese sabor adicional, al final los proyectos tienen que servir para el beneficio de la población a la que espera beneficiar, ¿no? A la cual está dirigido. Pero si este proyecto es unilateral y solo estás queriendo cumplir un sueño muy tuyo, muy personal, claro, fracasa por concepto, es decir, las personas no lo terminan de abrazar porque nadie te lo ha pedido, ¿no? Esa es una pregunta que siempre hay que hacernos. ¿Quién me ha pedido este proyecto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, claro, cuando entendemos esto, que este fracaso no es una derrota, es más bien una información estratégica, ¿no? Este público no va a abrazar este proyecto por estas razones. Entonces hay que buscar un público que tenga las razones que hemos encontrado para que encajen, ¿no? La razón por la que vale la pena hacer este ejercicio casi de clasificación, si lo ves así, es que la respuesta que necesitas depende muchísimo de qué tipo de fracaso fue. O sea, si fue de contexto, lo que necesitas es recuperar energía, ¿no? Y esperar y buscar otras condiciones. Pero si fue de ejecución, necesitas aprender de esos procesos, mejorarlos, estudiar las capacidades específicas. Y ya no digamos
cuando este fracaso fue del propio concepto, que pues ahí eso lo que te quiere decir es que necesitas escuchar más al público al que te estás dirigiendo antes de diseñar cualquier cosa, ¿no? Son, si te fijas, tres caminos de análisis, de aprendizaje muy distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los metemos todos en la misma bolsa, claro, el saco este de fracasé, pues se puede reflexionar y analizar muy, muy, muy distintamente, ¿no? Y aquí se puede perder una oportunidad valiosísima de crecer, ¿no? Ahora, ya quitando este pedazo de emocional, ¿no? De espacio emocional, ya identificamos de qué tipo de fracaso se puede tratar. Ahora viene el propio análisis, ¿no? Y aquí quiero ser bastante específico sobre cómo hacerlo de una manera que sea genuinamente útil y no un propio ejercicio de autoflagelación, básicamente. Lo primero que pienso que hay que hacer, y esto he visto que funciona muy bien en equipos de gestión cultural en cualquier parte del mundo, la verdad, es separar el análisis en el tiempo. No deberías de hacer la autopsia de tu propio proyecto el mismo día que se cerró, ¿sabes? Ni tampoco en la primera semana incluso. El cerebro en estado de duelo no va a analizar bien nunca. Entonces, primero procesar, repasar, buscar culpables, enojate, gritar, escribir, cantar, magnificar errores, todo lo que tengas que hacer para pasar ese duelo, ¿no? Para sacar este sentimiento. Entonces, espera al menos 2 o 3 semanas antes de sentarte a revisar qué es lo que pasó, ¿sabes? Cuando llega ese momento, hay una pregunta que es más poderosa que cualquier otra y que suele pasarse por alto. Es ¿qué funcionó? Porque incluso en los proyectos que fracasaron hay partes que estuvieron bien. Es decir, hay un proceso de producción que fue eficiente, se llegó a hacer algo. Se hizo una alianza que resultó más sólida de lo que esperaba, una pieza de comunicación que se hizo viral, que resonó, aunque el evento final no convocase, ¿sabes? Identificar que funcionó no es tampoco autoengañarte, sino que es proteger aquellas experiencias, aquellos elementos que te deja el proyecto, ¿no? Y que no se deben de perder junto con esa gran bolsa en que querés meter todo, ¿no? Llamado fracasé. Después de sacar lo bueno, ahí sí viene la pregunta más difícil. ¿Qué cambiaría si pudiera empezar de cero? Eh, y eso también es bien trágico en la gestión cultural, porque quizás como somos muy emocionales, ¿no? Somos muy sentimentales. Pero cuando he platicado con personas de esto y hemos llegado a esa reflexión, ¿no? Bueno, ¿qué hubieses hecho para hacerlo mejor? Siempre me generalizan, ¿no? Me dicen, no, es que habría hecho mejor la comunicación. Habría empezado la comunicación 6 semanas antes. Eh, sí, claro, pero ¿qué significa eso? ¿No? Significa que tendrías que haber segmentado las audiencias, cómo las hubieses tenido que segmentar, tendrías que haber hecho una alianza con tal medio, habrías tenido que estudiar tal plataforma, hiciste mal la hoja de Excel, no la hoja de cálculo. Si sos específico, si sos concreto en el análisis, es más útil para el siguiente proyecto. Sí, hablamos de un fracaso esto, ¿no? De que pues fracasaste porque te equivocaste en algo en específico. Hay equipos que incluso hacen esto de forma colectiva, ¿sabes? Con todas las personas que participaron en el proyecto y que cuando se hace bien, con una persona que es como moderadora, ¿no? Facilitadora, pues es valiosísima, es valiosísima. No como un espacio de señalar culpables, ojo, porque aquí también puede pasar esto, ¿no? Que se ocupe en reuniones de vamos a sacar este duelo, ¿no? Juntos, juntas, y se vuelve aquí carnicería. No, sino
básicamente una especie de construcción de una memoria institucional honesta. Y creo también que, y esto es otro problema que pasa, que las personas del sector cultural aprendemos con base a nuestras reflexiones en nuestra cabeza, ¿sabes? Esto es bien curioso porque me dice alguien, sí, yo aprendí muchísimo de ese proyecto, pero tú le preguntas a la colaboradora, al equipo con el que está trabajando, y te dicen que no aprendieron ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la reflexión y el análisis quedó en la idea del productor, de la persona creativa, ¿sabes? Eso, eso pues al final está mal porque nosotras y nosotros no somos eternos en las instituciones, en los lugares donde trabajamos, en los proyectos en los que estamos. Hay que institucionalizarlo, hay que generalizar, hay que enseñar los errores para que así todo el mundo aprenda, ¿no? Yo aprendí mucho de jefes y jefas que se equivocaron, me dijeron, ¿sabes? Una vez me equivoqué o mira, nos equivocamos en esto. Y ese aprendizaje pues fue algo muy valioso porque no tuve que equivocarme yo, ¿sabes? Para aprenderlo. Se tuvo que equivocar un tercero, pero que tuvieron el tiempo y la valentía de explicarme cómo fue el error. Entonces eso es valioso. La siguiente persona que llega a trabajar en algo similar en esa organización, en esa institución, ya no empieza de cero, ¿no? Ya no comete los mismos errores. Ahí se rompe el ciclo este, ¿no? Ahí se rompe. Entonces, también de pronto documentar este análisis, documentar estas reflexiones, aunque sea algo, un documento sencillo, ¿sabes? Y que no se tenga que publicar, pues tampoco es que ese no es el punto, ¿no? Sino, pues es una memoria profesional que a la larga puede ser muy valiosa y también sirve de catarsis con el equipo, ¿no? Sirve siempre de catarsis. Y bueno, eh, también falta el punto que hay que hablarlo, porque aunque parezca muy de coaching, ¿no? Muy motivacional, es cierto. Hay que volver a intentar. ¿Cuándo vuelves a intentar? ¿Cómo sabes que estás lista, que estás listo para lanzar otro proyecto sin cargar el peso del anterior? De tal manera que te paralice, ¿no? O que te lleve a cometer los mismos errores. Para mí hay una señal que es bastante evidente y que la puedes usar siempre, y es que cuando podés hablar del proyecto que fracasó, con la curiosidad, con el análisis, con la frialdad, vaya, si quieres verlo así, que se merece, y no con esta carga de vergüenza, de pena y de no voy a hablarlo, entonces ahí es que sí, pues, has superado, ¿no? Esto es como cuando hablas de tu ex, ¿no? Hablar de tu ex, cuando ves que alguien habla de su ex, un poco encolerizado, encolerizada, eh, ves, no hay el trauma a flor de piel, pero cuando esta persona habla de su ex como, pues, una experiencia que pasó y ya está, sabes que lo ha superado, ¿no? Y no, y aquí también no hablo de este como orgullo forzado que a veces veo en el sector bueno, esto me enseñó tanto, ¿verdad? Y ese me enseñó tanto, no has hecho ningún análisis tampoco. Entonces, em, aquí con solo el hecho de decir, sí, este proyecto no funcionó y creo que fue por esto y esto otro, pues ahí creo que las cosas han dado su fruto, ¿no? La lección fue aprendida. Cuando puedes tener esa conversación de ese proyecto sin que el estómago se te revuelva, ¿no? Se te cierre y que tengas que secarte las lágrimas, ¿no? Entonces ahí, pues, yo creo que es una buena señal de que has procesado lo suficiente. Volver a intentarlo también requiere un gesto que no se hace en la gestión cultural, pero creo que también es parte de como este ego creativo, ¿no? Y es que es necesario hablar con honestidad con las personas que participaron en el proyecto que falló, con el equipo, con los artistas o las personas artistas que confiaron en ti incluso.
organizaciones aliadas, y eso tampoco es para darles una versión explícita, ¿no? Elaborada, una tesis doctoral de todo lo que pasó, sino más bien para reconocer lo que no funcionó, agradecer el esfuerzo que se puso y, pues, si se da el caso, contarles que quieres intentar hacer algo diferente. Esa honestidad que te puede hacer sentir un poco vulnerable realmente es lo que construye una buena reputación profesional y sobre todo tu trabajo a largo plazo. Paradójicamente, en el sector cultural, quienes más credibilidad tienen no son quienes nunca han fallado, fíjate bien, sino que quienes han fallado y pues lo han gestionado con integridad. Eh, ves, aquí esto es fundamental en el volverlo a intentar, ¿no? En el volverlo a intentar. Y lo último que quiero hablar sobre esto es que, digo pues sobre volverlo a intentar, es que no tienes que volver al mismo proyecto necesariamente. A veces el aprendizaje de un fracaso es que esa idea en específica pues no era para vos, no era para ti y no era para ese momento o simplemente cumplió ya su ciclo, ¿sabes? Aunque no haya terminado con todo el folgorio, ¿no? Que hubieses esperado, que bueno, mira, es que era los 30 años del proyecto y terminó como un fracaso. Bueno, mira, las muertes no siempre llegan como uno espera, ¿no? Y está bien, no pasa nada. Pero hay una enorme diferencia entre rendirse por miedo y soltar conscientemente algo que ya no tiene sentido continuar a pues seguir, ¿no? Esto no tiene ningún punto de comparación. La gestión cultural necesita personas que sepan distinguir cuando hay una parálisis y cuando han hecho una reflexión de que si esto es un fracaso por contexto, ¿no? Y yo no puedo seguir perdiendo el tiempo en este proyecto, ¿no? El fracaso de un proyecto no debería ser el final de tu historia como profesional de la gestión cultural, ¿sabes? Sino creo yo que también es parte de la carrera. Te tenés que equivocar, es parte del escalón, ¿no? Hacia el éxito, si tú lo quieres ver así ya, ¿no? Eh, ya un poco así, aquí sí ya un poco de autoayuda, ¿no? Y claro, esto de la profesión en la gestión cultural es compleja, es más humano de que solo simplemente analizar, ¿no? Qué tipo de fracaso es. em, pero sí es una parte inevitable del trabajo de quien se atreve a crear cosas que todavía no existen, ¿sabes? De quien intenta mover comunidades, de quien apuesta por el valor de la cultura, y a veces que se apueste ese valor en contextos donde ese valor no siempre es reconocido. Y es que esto es lo que tenemos que aceptar, no todo lo que intentamos va a funcionar. Y eso no significa que deberíamos haber intentado menos, sino que estamos haciendo el trabajo de verdad. Lo que sí está en nuestras manos es cómo elegimos relacionarnos con esa experiencia. Si la enterramos con vergüenza o la miramos con honestidad a la cara, ¿no? Si la usamos para crecer o nada más la dejamos convertirse en una razón para no volver a arriesgarnos nunca. El sector cultural necesita a esas personas que se hayan caído, pero que se han vuelto a ponerse de pie y no porque el camino sea glamuroso, ¿no? Sino porque lo que hacemos importa y pues merece ese nivel de compromiso. Si este episodio te ha aportado algo, compartilo con alguien que trabaje en gestión cultural, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde nos escuches y síguenos en Instagram, LinkedIn o Facebook como Cultura ORG para más contenido diario. La verdad es que agradezco mucho si has llegado hasta acá de que estés escuchando el podcast, ha tenido bastante recibimiento y pues también quería disculparme porque estoy un poco cansado y la verdad estoy grabando esto ya un poco noche, pero no quería dejar pasar no solo de grabar, sino de hablar de este tema que considero que es muy importante y muy necesario en nuestro momento. Pero bueno,
Eso es todo. Esto ha sido Gestión Cultural del Podcast. Nos escuchamos mañana, espero yo, con más y mejor de la gestión cultural. Un abrazo.